Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermano profeta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis Amén. amados, ¿cuántos están contentos? Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos motivos y razones suficientes Aleluya. para estar contentos y alegres. Amén. Hay una palabra que dice: Gloria a Dios. ¿de qué se queja el hombre si siendo pecador aún vive? Amén. Eso creo que está en Lamentaciones, ¿no, ministro? Lamentaciones. Amén. Sí, gloria al Señor. Esa palabra es tremenda, hermano. Amén. ¿De qué se queja el hombre? O sea, si siendo pecador aún todavía está con vida. Padre querido, mire, eso es para uno. Listo. Gloria a Dios. Ya su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, gloria al Señor. Contento, agradecido de Dios. Amén. Por darnos un día más, puede permitirnos estar aquí reunidos. Teníamos días que no nos reuníamos acá. Amén. Pero siempre estábamos reunidos en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a la Biblia, amados hermanos, libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a seguir pues conociendo un poco más sobre la historia de Israel. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Libro de Génesis, capítulo 12. Amén. Cuando usted lo tenga, usted dice amén, dice gloria a Dios, dice aleluya. Amén, gloria a Amén. Dios. Muy bien. Aleluya. Dice pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu aba, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor, en este momento nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, Dios mío, seguir conociendo, Padre amado, de lo que es tu pueblo, Dios mío, Señor, la nación de Israel, Padre, conociendo más de la historia, Dios mío, Señor, del pueblo de Israel. Señor, oramos, Dios mío, para que te glorifiques, para que sea usted, Dios mío, tomando el control y el dominio, Jesús. Toma el control de todo mi ser, Adonai, y ata, Dios mío, todo espíritu de las tinieblas, demonio, de error, confusión, mentira, engaño. En el nombre de Jesús sean atados espíritus del diablo de torpeza, todo embotamiento en la mente. En el nombre de Jesús de Nazaret se va ahora por el poder de tu palabra, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder y la declaramos en este lugar, Dios eterno. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, Dios mío. Señor, para seguir aprendiendo, Dios eterno, en el nombre de Jesús Nazaret, en tus manos, Dios mío, Señor, entregamos el control de todo esto, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede sentarse, mi amado hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, iglesia de Dios, como usted sabe, pues, habíamos comenzado, amén, hace 15 días prácticamente, ¿no? Y estábamos hablando, gloria al Señor, sobre lo que era la nación de Israel. Amén. Cómo inició, cómo comenzó. Amén. Por parte de quién, gloria al Señor. Y pudimos aprender que fue algo maravilloso y fue glorioso todo lo que Dios pues hizo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es decir, desde la eternidad ya Dios tenía un plan predeterminado de que iba a establecer una nación, de que iba a formar una nación proveniente de la descendencia de un hombre llamado Abraham. Amén. Y a su nombre, gloria al Señor. Habíamos quedado, iglesia del Señor, habíamos dicho que los dolores de la esclavitud habían sido los síntomas del parto que acercaba a la salida de Egipto. Amén. Y constituyó pues el momento del nacimiento de la nación de Israel. Que el líquido amniótico era el mar Rojo fue tocado y el camino quedó abierto para que surgiera de entre el silencio y las sombras el grito de una criatura que comenzaba a respirar por sí misma, para traer con ella la posibilidad de la realización de las promesas antiguas que habían sido dadas a los patriarcas, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces, habíamos dicho que Israel había nacido
había llegado al mundo y ahora comenzaría un largo proceso de aprendizaje que lo llevaría hasta la madurez plena del propósito escondido en Dios, que determina su razón de ser y su destino eterno. Amén. Es decir, que tenía Israel o tiene un plan y un propósito que cumplir a Dios en esta tierra. Uno de ellos, amado hermano, y es el que nosotros siempre pues compartimos y decimos, y es que Israel es el reloj profético de Dios. Amén. Y a su nombre, muchas señales, muchas cosas acontecen en Israel, gloria al Señor, porque así tienen que cumplirse. Todas las profecías, gloria al Señor, apuntan pues hacia la nación de Israel. Amén. Muy bien, entonces, vea esto. 3 meses después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron al Sinaí. Y allí Yod-Heh-Vah-Heh confirmó con ellos el pacto que previamente había dado a los patriarcas. Y a una voz el pueblo aceptó el compromiso de consagrarse solamente al Señor y de servir a los propósitos santos para los cuales habían sido redimidos de la esclavitud egipcia. Amén. Después que ellos pues salieron, gloria al Señor, estuvieron caminando, y llegaron a ese lugar. Allí Dios pues confirmó con ellos ese pacto que previamente Él había dado a los patriarcas. Amén. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Amén. Y el pueblo había aceptado el compromiso de consagrarse solamente al Señor y de servir a los propósitos santos para los cuales habían sido redimidos de la esclavitud egipcia. Entonces, como testimonio de dicho pacto, Yod-Heh-Vah-Heh nos dio la Torá en forma escrita. Amén. Para que la fe que habían conocido los padres oralmente, ahora pudiera ser conservada y transmitida apropiadamente para las generaciones venideras. Amén. Aquella fe que ellos conocían de una manera espiritual, ahora había sido escrita. Se podía leer, se podía enseñar, y a su nombre, a todas las generaciones que iban a suplantar, suceder a los que iban de salida, y a su nombre. Entonces, esta Torá comenzó a ser redactada por Yod-Heh-Vah-Heh en 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos o instrucciones que el Señor estaba dando como parte de la herencia recibida de Abraham, Isaac y Jacob. El resto de las instrucciones de nuestro Dios, Moisés las copió después en un rollo que fue guardado celosamente por el pueblo, y eso pasó a convertirse en la Constitución Nacional de Israel. Nosotros podemos ver lo que son los libros de Levítico, todas esas leyes que Dios había establecido allí, gloria al Señor, como Moisés comenzó a enseñarles a ellos todos los decretos, todas las normativas por las cuales ellos se iban pues a conducir. Amén. Cómo ellos iban a manejarse estando allí en ese lugar. Y eso, amado hermano, pasó a ser la constitución del pueblo de Israel. Ahora, es una bendición, iglesia del Señor, porque vea esto, lo que se estableció como leyes, tanto humanitarias, tanto leyes sanitarias, políticas y todo en Israel, no provino de la mente de un hombre, sino que provino del Dios Todopoderoso. Amén. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Todas estas instrucciones, todos estos mandamientos, amados hermanos, se convirtieron en la Constitución Nacional de dicho pueblo. Y a su nombre. Es decir, había una ley para cada cosa. Cuando habían hijos rebeldes, el Señor tenía una ley. Cuando había alguien que robaba, había una ley para corregir ese pecado. Cuando se encontraba un acto de adulterio, había una ley para corregir dicho acto. Cuando había un problema entre un hermano y otro hermano, también había ley para corregir eso. Cuando las mujeres iban a dar a luz, había una ley. Cuando las mujeres salían después de su costumbre, también había una ley. Y durante la costumbre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y qué glorioso, amados hermanos, es poder nosotros conducirnos bajo la dirección de un Dios que lo único que quiere, amados hermanos, es el bien para nosotros. Gloria.
O sea, que Él te diga a ti, Alexander, lo mejor para ti es que tú hagas esto y esto. Que no hagas esto, sino esto. Padre querido, hermano, mire qué bendición tan gloriosa. A su nombre. Ahora, si el mundo tomara en cuenta, iglesia del Señor, todo lo que Dios estableció, todas las enseñanzas, estatutos, decretos, hermano, el mundo fuera otra cosa. Las naciones fueran otra cosa. Amén. Y nosotros nos vamos y siempre hablamos hacia lo global, el mundo, las naciones. Pero vamos a hablar localmente, nosotros mismos, hermano. Y a su nombre. Si nosotros tomáramos, mi hermano Yosmar, las directrices, las enseñanzas, todo lo que Dios nos indica, hermano, nuestras vidas fueran distintas. Las congregaciones, el mover fuera diferente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero siempre, amados hermanos, prevalecía el yo. Siempre prevalecía la autosuficiencia del hombre creer poder manejar las cosas. Y a su nombre. Pero lo que a ellos quizás se les había olvidado es que quien les había a ellos formado había sido el Dios del cielo. Ellos no se formaron solos. La nación de Israel no nació solita. La nación de Israel la formó Yohei Bajei, a su nombre. Porque la formó de algo que era imposible. Amén. De un anciano y de una anciana que estaba estéril y ya había perdido hasta la costumbre, dice la Biblia. Y a su nombre. Es decir, ya esta mujer, Paola, no ovulaba. ¿Es así que se dice? Y si no hay un óvulo, ¿cómo se fecunda, amados hermanos? O cómo se concibe. Imagínese usted. Y a su nombre. Esto es tremendo, mi hermano Jorge. Entonces nuestro Dios, amados hermanos, hizo todo nuevo en Sara. Imagínense que si Sara tenía el caparazón de 90, pero por dentro a lo mejor Dios la puso de 25, de 24. La hizo una mujer fuerte, porque vea esto. Aparte de que no era solo por la edad llevar el embarazo, sino criar a ese bebé con esa edad. Y a su nombre. Si a veces ahorita les cuesta a las mujeres de hoy con 25, 26, con 30, 40 años. Dios mío, este muchacho, padre. Pero imagínese usted una mujer de 90 años criando un bebé. Padre querido, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos caso, amados hermanos, a todos estos mandamientos, a todas estas instrucciones de Dios, nuestra vida, amados hermanos, será diferente. Nuestro andar, nuestro mover, nuestro vivir. Ahora, ¿que nos va a costar Jesús? Sí. Como la administración que llevó el Espíritu Santo por boca de nuestro hermano profeta. Lo que cuesta la consagración. Amén. Porque al consagrarnos a Dios, nos estaríamos nosotros sometiendo a vivir conforme a sus preceptos y a sus estatutos. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Ves? Porque tú no eres santo porque tú quieres ser santo. Tú eres santo porque al Dios que te eligió y al que tú le sirves te demanda que tú seas santo. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, vea, mientras los hijos de Israel estuvieron por el desierto, habitaron en cabañas o tiendas de campaña. El día que Yohei Bajei anunció a Moisés que descendería sobre el monte Sinaí en presencia de todos para darnos las instrucciones y mandamientos, todo el pueblo, habiéndose preparado con anticipación y saliendo de sus tiendas, se dirigió en solemne congregación al lugar señalado para su encuentro con Yohei Bajei. Imagínese usted lo glorioso que se pudo haber visto esto, hermano. Toda aquella congregación, todo aquel pueblo, un pueblo nómada en ese tiempo, en ese momento, viviendo en carpas, como hoy la conocemos nosotros, salieron de ese lugar y vamos porque Yohei Bajei se va a manifestar. Padre querido. Y a su nombre. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, como recordatorio de estos tres eventos, de la salida de Egipto, la entrega de la Torá y nuestra supervivencia sobrenatural en las tiendas de campaña,
el Señor nuestro Dios nos entregó sendos memoriales para que nunca nos olvidemos de su amor y su gracia, al darnos sin nosotros merecerlo la libertad política, la Constitución Nacional y el poder para sobrevivir aún en las condiciones más extremas y difíciles. Estos memoriales están contenidos dentro de 3 grandes celebraciones, como lo es el Pesach, Shavuot y Sukkot. Amén. Entonces, así pues, cada año, en el tiempo establecido por nuestro Dios, los israelitas y todos aquellos que voluntariamente han venido a refugiarse debajo de las alas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, celebran esta fiesta como testimonio de lo que Yahweh hizo por ellos y también por nosotros. Amén, porque nosotros fuimos también injertados allí. Y había prometido consumar en nosotros como pueblo suyo y ovejas de su prado. Entonces, vea esto. Estas fiestas, amados hermanos, les traían que a memoria al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos. Amén. Y a su nombre. Les traían a ellos, gloria al Señor, siempre el recuerdo de dónde los sacó Dios. Amén. De dónde los sacó Dios. Y es lo que nosotros a veces también olvidamos. De dónde nos sacó el Señor, hermano. Si hay algo que siempre nosotros tenemos que tener presente, es que del lugar de donde Dios nos rescató. Amén. Yo siempre digo, y a veces le hago esta pregunta a mi esposa. Le digo, mami, si tú no fueras evangélica ahorita, ¿qué fueras tú? Y a su nombre. ¿Verdad, hermano? Usted nunca se ha hecho esa pregunta. Si usted no estuviera en Dios ahorita, ¿dónde estuviera? Por lo menos mi hermano profeta siempre lo he escuchado decir cuando él habla, que él tuviera como ministro 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de él, como él lo dice. Amén. Dios lo rescató, lo limpió, lo capacitó, lo formó y hizo de él un ministro de su altar. Amén. ¿A cuántos de los que están aquí Dios nos sacó también de vidas duras, de situaciones fuertes? Amén. Y es lo que nosotros siempre tenemos, amado hermano, que recordar. Dios mío, gracias porque me sacaste de esto, me libraste de aquello. Y a su nombre, gloria al Señor. Entonces vea esto, mas sin embargo, no siempre Israel fue fiel al Señor. En bastantes momentos y ocasiones, ellos desobedecieron las instrucciones divinas y el Señor tuvo que disciplinarlos duramente para que aprendieran a andar en sus caminos, a obedecer sus preceptos y estar en condiciones de cumplir su propósito al constituirlos como nación suya. ¿Viste? Es decir, ustedes me pertenecen. Ustedes aceptaron el compromiso de cumplir mis mandamientos, de vivir bajo mis mandamientos. Ahora, ustedes incumplen mis mandamientos. Ustedes se portan desobedientes. No quieren hacer caso a lo que yo les he dicho. Entonces yo los voy a disciplinar. ¿Viste? Los voy a disciplinar. Entonces, o sea que esto, amados hermanos, gloria al Señor, esto lo viene haciendo Dios desde mucho tiempo atrás. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, Israel, hermano, con todo lo que Dios había hecho por ellos, Israel siempre, gloria al Señor, en muchos momentos se comportaron desagradecidos para con Dios. Fueron unos malagradecidos con nuestro Yahweh. Y nuestro Dios, amado hermano, en represalia por lo que ellos hacían, nuestro Dios los corregía duramente, amén, los disciplinaba. Vea, entonces, por lo tanto, de la misma forma en que el Padre disciplina al Hijo que ama, así nuestro pueblo ha tenido que ser disciplinado y corregido por nuestro Dios. Amén. El pueblo de Israel ha tenido que vivir, amados hermanos, mire, situaciones como usted no tiene una idea, por causa de su rebeldía, su terquedad. Amén. Por eso es que mire, amados hermanos, ahí está plasmado un ejemplo, amén, de las consecuencias de la rebeldía y la desobediencia a las palabras de nuestro Dios, a los estatutos y las normativas de nuestro Dios. O sea que nuestro Dios, a pesar de que es tremendo, porque vea,
Dios dice, el que se mete con Israel está tocando la niña de sus ojos. Hay de aquel que se meta con la nación de Israel, hermano. ¿Ve? Ahora, pero el hecho de que Dios sea celoso con ella no quiere decir que Dios va a alcahuetear a Israel todas sus malcriadeces. Dios te bendiga, hermano pastor. Gloria a Dios. Él no le va a alcahuetear, amados hermanos, ni va a soportar, o sea, todo. Ah, bueno, ok, ustedes se van a hacer mal. Bueno, ven acá, porque Dios no tiene niños consentidos, hermano. Amén. Y estamos hablando de Israel. Ahora, ¿qué quedará para nosotros? ¿Ah? Ahora, nosotros lo vemos en el libro de Romanos. Cuando Dios le dijo a Israel, Pablo, perdón, en la carta escribía y decía, no crean ustedes que porque como Dios disciplinó a Israel, que como Israel ahorita se encuentra así, ustedes van a vivir jactándose. Oye, no, sí, mira, nosotros no estamos en el lugar de Israel. No se equivoquen. Porque dice, porque si Dios no perdonó, en lo que Israel hizo, ¿qué creen que va a hacer Dios con ustedes? ¿Lo va a pasar por alto? A ti tampoco te perdonará, ¿viste? Y es como dice nuestro hermano profeta cuando él dice, estamos en el tiempo, ministro, de la gracia. Y es donde la gente, estamos en el tiempo de la gracia. Mira, a ver, pero vamos a leer ahí. O sea, si Dios disciplinó a Israel, no va a disciplinar a la iglesia. Gloria a Dios. Si Dios, amados hermanos, Israel está metido ahorita en la disciplina de Dios hasta que Dios diga. ¿Qué quedará para la iglesia? Dice ahí, mira pues la bondad y severidad. Nosotros vemos más la bondad. La bondad, sí, señor. La bondad de que no, estamos en el tiempo de la gracia, pero y la severidad de estar en el tiempo de la gracia. La bondad de estar en el tiempo de la gracia, hermano, es que nosotros la salvación fue gratuita. Es lo que yo puedo ver. Fue gratuita, es decir, usted no tuvo que sacrificar prácticamente nada, ni pagar nada. Pero ahora, como es gratuita, amados hermanos, no crea usted que entonces nosotros vamos a andar como queramos, o que Dios entonces va a permitir que entonces su iglesia, su pueblo, ande desbandado haciendo como quiere, o como no quiera, cuando quiera. No, Señor, y a su nombre. Gloria a Dios. Y de Jesús. Entonces, vea, por lo tanto, de la misma forma en que el Padre disciplina al Hijo que ama, nuestro Dios ha tenido que disciplinar y corregir a Israel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vea esto. En virtud de que Israel pecó contra el Señor con la creación de una adoración mezclada con paganismo egipcio, al fundir un becerro de oro y pretender que podemos adorar al Señor según nuestros propios pensamientos y usando los símbolos y las creencias de las naciones paganas, que hizo el Señor, se enojó contra el pueblo de Israel e hizo grandes estragos entre las familias. Y a su nombre. El pueblo de Israel pretendía que iba a adorarlo a la manera de ellos, a como lo hacían las demás naciones. Bueno, vamos a hacer un becerrito aquí de oro, un muñequito bien bonito, y ese va a ser nuestro Dios. Están equivocados, dijo Dios. Así no es. No es a la manera de ustedes, es a la manera mía. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuánto pueblo de Dios en este tiempo tiene a Dios o buscan a Dios con una adoración y una alabanza también mezclada? Porque hoy es algo raro que nosotros vemos en las congregaciones hermanos o hermanas que son, yo digo, pseudo cristianos. Porque, o sea, usan una falda, son pentecostales, usan una falda, se ponen zarcillo y no usan velo. Padre querido, ¿qué cosa es esta? Esto es una cosa rara, ¿verdad? Y a su nombre. O vemos a otros que adoran a Dios, pero según a la manera de ellos. Y a su nombre, se presentan ante Dios como quieren. ¿Quién dijo que uno no puede hacer esto? ¿Quién dijo que uno puede, que podemos hacer así, que no podemos hacer así? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, así como Israel le presentó a Dios esa adoración mezclada con paganismo, así también la iglesia de hoy, hermano, lo hace. Amén.
Hoy en los altares vemos que presentan cualquier estilo de música y la quieren llevar como adoración a Dios y piensan que Dios la recibe, que a Dios le agrada, porque solamente lleva quizás 1, 3 o 4 letras que nombran a Jesús y a su nombre. Pero yo siempre le digo a este tipo de personas, porque conozco bastantes personas que se congregan en iglesias de este tipo, le digo, ¿usted le oró a Dios si lo que le están presentando a Dios a Él le agrada? Usted le hizo la pregunta a Él. Pregúntele a Él. Pregúntele si Él está de acuerdo. Señor, ¿te agrada lo que hacemos allá en la iglesia? Las obras de teatro, ¿te agrada, Dios mío, Señor, estos eventos, estas cosas que hacemos? ¿A ti te agrada, Jesús? Padre querido, ¿viste? Ni se detienen a hacer eso. Solamente porque a ellos les parece bien. Yo creo que eso no tiene nada de malo. Yo creo. Tú crees. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a la Biblia. Vamos a la Torá. ¿Qué dijo el Señor? Y a su nombre. Gloria a Dios. Que no imitemos las cosas que hacen las demás naciones. Que no copiemos lo que ellos hacen. Y a su nombre. Dios se lo dijo a Israel. Ustedes van a ir y van a entrar a un lugar, pero ustedes no van a imitar lo que esa gente hace. Ya Israel tenía, amados hermanos, una directriz dada por nuestro Dios. Ya Dios le había dado una orden a Israel. Pero Israel hizo como quiso. No tomó en cuenta lo que Dios le dijo. Y a su nombre. Y así, amados hermanos, también la iglesia. Dios dejó establecido en su palabra cómo nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Cómo nosotros debemos presentar nuestros sacrificios a Dios. Pero la gente hace como quiere. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y todo por qué? Por la ignorancia que hay de la palabra de Dios. La ignorancia que hay hacia las santas escrituras de nuestro Dios. Y a su nombre. Hoy las congregaciones, amados hermanos, mire, la gente dice que Israel, mire, está en un estado tremendo, pero la iglesia también. Porque la iglesia tiene al Espíritu Santo y tiene la Torá escrita. ¿Sí? Está peor. En aquel tiempo, esa gente no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros ahorita, que habita dentro de nosotros. Gloria a Dios. Habita dentro de cada creyente. No tenían una ley escrita durante un tiempo hasta que Dios se la entregó a Moisés. Tenían esa ley, esa Torá. Mas sin embargo Israel siempre hizo como quiso. Y a su nombre. Ahora, esto se repite dentro de la iglesia del siglo XXI. 2000 años después se comete el mismo error. La iglesia profanando los altares. La iglesia mezclando la adoración con paganismo. ¿Cuántos en estos días no estarán preparándose ya para la celebración de la Semana Santa y la broma y el asunto y para allá y para acá y lo otro? ¿Ve? Lo que hizo el gobierno con respecto a esas iglesias, todo eso, o sea, es como sucedió hace mucho tiempo eso. Ajá. Prácticamente comprándolos, amado hermano. Porque ¿qué sucede? Poco a poco se van a ir introduciendo hasta tomar control dentro de las congregaciones, como hay allá en China. En China hay iglesias que son legales, pero ¿cómo funcionan las iglesias? De acuerdo a las normas y a los estatutos del gobierno. No como dice la Biblia, es decir, la Biblia ya para un lado. Aquí somos una iglesia, pero la iglesia china, la iglesia de los hombres, no de Dios. Ajá. Ellos son legales. Entonces, todo el que quiera ser legal, el que quiera vivir un cristianismo legal en China, tiene que someterse a las normas que ellos le implanten. Pero entonces, aquellos que han rehusado a someterse a esas normas y quieren vivir el evangelio como lo dijo Dios en su palabra, son a los que persiguen, son a los que están matando, son a los que muchos ahorita actualmente están presos en cárceles y tienen que vivir huyendo, tienen que vivir mudándose de un lugar a otro. ¿Por causa de qué? Por causa de ellos vivir una vida en obediencia a nuestro Dios. Gloria y a a su Dios. nombre. Y al nombre de Gloria a Dios. Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces vea esto. Más tarde, cuando las palabras de dos de los líderes más importantes
después de que Moisés había partido con el Señor, que fueron Josué y Caleb, fueron dignas de fe. El pueblo, pecando de nuevo contra nuestro Dios, no dio crédito al mensaje del Señor y se llenaron de miedo contra los habitantes de Canaán. Por lo tanto, el Señor se enojó otra vez contra el pueblo y los hizo regresar al desierto, y así estuvieron viajando de un lado a otro por 40 años hasta que toda aquella generación que no creyó al Señor fue reunida con sus padres. Es decir, Dios dijo, esa gente no van a entrar en la tierra prometida. Y los detuvo Dios 40 años en ese lugar, caminando de aquí para allá hasta que toda esa generación muriera. Solamente Josué y Caleb, dice la Biblia, fueron los que entraron de esa generación. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, vea la severidad, amado hermano, de nuestro Dios. Dios sabía que si uno de ellos, con esa mente y con ese pensamiento, entraba a esa tierra, iba a contaminar al resto, iglesia del Señor. Se iban a convertir como en una levadura, cuando la levadura toca la masa. Es decir, todo se iba a plagar de ese pensamiento. Porque aquellos que llegaron y dijeron, ay, pero es que aquellos hombres son grandísimos, esos hombres son enormes y nosotros parecíamos langosta. Por causa de ello, ¿qué dice la Escritura? El ánimo del pueblo desfalleció. La gente comenzaron a perder la confianza y la fe en Dios por causa de la influencia de aquellos. Pero hubieron dos solamente que se atrevieron a decir, porque tenían una fe y una convicción en aquel que les había dicho, esa tierra que está ahí es de ustedes. Y a esa gente ustedes lo van a sacar de ahí. Ustedes lo van a echar fuera. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Por eso es que Dios tiene que hacer una limpieza en las congregaciones. Amén. Tiene que sacar toda esa gente con esos pensamientos. Toda esa gente que tiene este tipo de mente, amados hermanos, ligadas al paganismo, ligadas a tantas cosas que a Dios no le agrada, tiene que sacarla para que quede solamente aquella generación que es la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que va a ser llevada a la presencia de Dios, aquella iglesia, gloria al Señor, que aunque está aquí en la tierra pasando situaciones, pasando luchas, pruebas, no ha cambiado su fe, sino que se ha mantenido, gloria al Señor, aleluya, porque ha creído fielmente en la palabra de nuestro Dios. Y a su nombre, que no le ha hecho falta cambiar el mensaje, que aunque tenga pocos miembros ha mantenido la santidad, ha guardado la sana doctrina, que aunque es despreciada por muchos, aunque es ignorada por sus mismos hermanos, esa iglesia aún permanece fiel, gloria al Señor y a su nombre. Esa es la iglesia que a Dios le agrada. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Pues esa gente, amados hermanos, le desagradó al Señor. Se desagradó de esa gente y dijo, no me van a entrar. Y allí estuvieron, Fabio, durante 40 años esperando a que toda esa gente, toda aquella generación muriera. Y los que entraron solamente de esa generación fueron Josué y Caleb. Y a su nombre. Porque había en ellos, como lo dice la Escritura, un espíritu diferente. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Yo no sé qué clase de espíritu hay en usted. Si es el de Josué y Caleb o el de la generación que se quedó en el desierto. Y a su nombre. Entonces, finalmente, el Señor hizo entrar en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, bajo la dirección de Josué, el siervo de Moisés. Pero la tierra prometida había que conquistarla. No fue fácil. Fueron muchos años de grandes batallas, derrotas y victorias antes de que finalmente el Señor echara a todos los ocupantes de aquella tierra que se habían rebelado contra él y que habían llenado con sus prácticas paganas la copa de la paciencia del Señor. La entrada a la tierra de la promesa tuvo lugar aproximadamente al comienzo del siglo XIII antes de la era mesiánica. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces vea esto, amados hermanos. Dios le había dicho a ellos que esa tierra era de ellos. Ahora, esa tierra estaba ocupada por gente. Pero Dios le dijo, yo les voy a dar la victoria. Ustedes tienen que pelear.
A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros como iglesia, el Señor nos ha dado la victoria, pero Amén. también tenemos que Amén, pelear. amén. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Nosotros a veces creemos que las cosas vengan solamente así. Gloria a Jesús. Imagínense que Israel hubiese llegado y toda la tierra hubiese estado vacía, ministro. No hubiese habido nadie. Oye, así es como dicen por ahí. Así es fácil. Así es una papayita. ¿Ve? Pero tuvieron ellos que pelear para ellos conocer y saber, gloria al Señor, lo que costaba, pues le pudieran dar valor, amén, a lo que Dios le había entregado y a su nombre. Y ahora es tremendo porque aunque estaba ocupada por gentes, como ellos mismos expresaron, que eran gente grandes, gente gigantes, nuestro Dios le dijo a ellos, esa tierra es de ustedes. Gloria a Dios. ¿Viste? Señor, pero es de ustedes. ¿Tú lo crees? Sí, Josué, Caleb, ellos lo creyeron. Y conquistaron esa tierra. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, muchas veces Dios también nos promete a nosotros que nos ha dado cosas, pero nosotros no queremos pelear. Amén. Es como lo que le contaba, creo que fue a la hermana Rocío, a mi esposa, que íbamos en el carro en estos días. No sé si mi hermano Edwin estaba en ese tiempo en la iglesia y se acordará de esto. Y Edward, ¿tú te acuerdas del hermano Douglas Febre? Él contó ahí en la iglesia un testimonio donde él tenía tiempo pidiéndole a Dios un trabajo, oraba a Dios por un trabajo. No sé si usted se acuerda, ministro, y él le oraba a Dios y le decía, Señor, necesito un trabajo. Señor, estoy sin trabajo. Dios mío, dame un trabajo. Señor, ayúdame. Y oraba a Dios, hermano, estaba orando a Dios. Él dice que tenía 3 meses ya orando a Dios por un trabajo. Y estando ahí de rodillas una mañana, dice él, orando nuevamente a Dios por el trabajo. Él dice que escuchó una voz, Yomar, que le dijo, sal y búscalo. ¿Viste? Señor, un trabajo. Y él, oh Dios mío. Y él decía que él estaba orando a Dios, pero no salía de su casa. Seguía metido en su casa. Señor, un trabajo. Señor, mira, Dios mío, no tengo un trabajo. Y él seguía metido en su casa. Pero él dice que escuchó una voz que le dijo, sal y búscalo. Y él salió, hermano. Él vivía en una parte por los edificios de Pascal, allá en Molorca. Esa parte lo llaman los manglares. Y él salió de allí. Y al frente, allí saliendo, ahí hay un instituto allí universitario. No, creo que dan idioma. Creo que es que dan allí en ese instituto, algo así. Total es que él llegó allí y preguntó allí, amados hermanos, por el trabajo. Y ahí mismo consiguió el trabajo. Gloria a Dios. En la vuelta de la esquina tenía ya todo preparado. O sea, Dios dijo, Dios mío, pero ¿cuándo es que va a salir? Y a su nombre. ¿Está entendiendo? Entonces, a veces nosotros, amados, le podemos pedir algo a Dios, que Dios nos ha dado una palabra, nos ha ministrado. Pero entonces nosotros a veces nos quedamos quietos, no movemos nada. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Gloria a Dios. ¿Ves? Que la fe sin obra es muerta, hermano. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Dios mío, Señor, Padre. Y le pegaron aquel grito, sale y búscalo. Dios mío, Padre querido. Salió el hombre y consiguió el trabajo ahí mismo, el mismo día. Y a su nombre. Eso lo contó él. Amén. Gloria al Señor. Pero, o sea, es algo que nos pone a pensar, hermano. Una reflexión. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Dios le había dicho a ellos, esa tierra es de ustedes. Pero ustedes tienen que pelearla. Tienen que sacar a esa gente. Pero vea esto, hermano. Es como que Dios ya había ido al futuro. O bueno, ya estaba metido en el futuro. Porque nuestro Dios vive en el futuro, en la eternidad. Amén. No tiene límite nuestro Dios. Y allí ya Él había hecho todo. Y le dijo, ya lo que falta es que ustedes vayan y saquen a esa gente. Listo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Y así, amados hermanos, cuando nosotros Dios nos da una palabra, tenemos que también creerla. Pero a veces nosotros creemos, amados hermanos, que todo va a ser así. Así nada más. Amén. Así solamente y nada más. Muy bien. Entonces vea, una vez tomada posesión de casi la totalidad de la herencia de la tierra,
que vino por medio de la promesa dada a Abraham, Israel pasó de ser un pueblo nómada a un pueblo sedentario. Y aunque la industria de la ganadería siempre estuvo vigente, ahora las de la agricultura y el comercio fueron añadidas para comenzar a crear una infraestructura económica que sería la base material de la vida nacional del pueblo de Israel. ¿Ve? Aunque ellos siempre criaron sus ganados, sus ovejas, pero se vivían moviéndose, ¿verdad? Durante mucho tiempo a distintos lugares, pues ahora estaban en un lugar estacionario, habían encontrado un lugar fijo, amén. Y entonces ya no solamente se estaban dedicando a la parte de lo que era la ganadería, sino que también podían cultivar hortalizas, podían cultivar otras cosas. Y esto, amados hermanos, comenzó a ¿qué? A convertirse también en un medio de comercio, porque venían otros a comprar trigo, a comprar granos, a comprar uvas, a comprar todo lo que allí ellos cosechaban. Y esto comenzó a traer ingresos a lo que fue el pueblo de Israel. Es decir, comenzó a fortalecerse económicamente, es decir, a establecerse la base material de la vida nacional del pueblo de Israel. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, vea cómo poco a poco Dios iba ordenando todo en Israel. Amén. Lo saca de aquel lugar. Primero tenían ellos esa fe sin ninguna palabra escrita. Luego les entrega la Torá, los introduce en la tierra. Ahora, cuando Dios los introduce en la tierra, ya ellos sabían cómo tenían que conducirse, porque ya les había sido entregado todo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, a partir de la muerte de Josué y de la generación pionera que conquistó la tierra por espacio de 2 siglos, alternados por periodos de paz y de guerra, de obediencia y de desobediencia, de castigo divino y de visitación celestial, el Señor fue dando forma a la nación sacada de Egipto por medio de ciertos gobernantes que Él mismo levantó en momentos de crisis para dirigir al pueblo y formar su identidad nacional. Este periodo de la historia de Israel es conocido como teocrático, pues nuestro Dios mismo dirigía y protegía a la nación y formaba por medio de los sacerdotes y los gobernadores o jueces la conciencia mesiánica que marcaba su destino y propósito de constituirnos como nación del pacto. Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios, amado hermano, era el que dirigía a la nación. Nuestro Dios era el que llevaba las riendas, gloria al Señor, usando a hombres, por supuesto, y al nombre de Cristo, gloria al Señor. Dios estaba dándole forma a la nación, iglesia de Dios, amén, hasta llevarla a que su destino se cumpliera por completo. Entonces, el pueblo no comprendía todavía en su plenitud las grandes responsabilidades que había contraído para con Dios. A pesar de todo esto, el pueblo aún no comprendía, amados hermanos, gloria al Señor, la responsabilidad que había contraído con nuestro Yohei Bajei, y subestimó el valor del sistema teocrático. Vea, hermano, esta es la parte que cuando yo leía eso, o sea, es triste, porque Israel rechazó el gobierno de Dios para que lo gobernaran los hombres, iglesia de Dios, y a su nombre. ¿Y cuántos quizás de nosotros, hermanos, no hacemos lo mismo? Cuando es Dios el que quiere dirigir tus pasos, cuando es Dios el que quiere dirigir tu camino, pero o sea, tú te empeñas en no dejar que Dios haga en tu vida, sino que quieres tú hacerlo. Cuando eso sucede en ti, entonces ahí no está una teocracia en tu vida. Y a su nombre. Cuando eso no sucede en una iglesia, entonces no hay una teocracia en la iglesia. Quienes gobiernan son los hombres. Y al nombre de Cristo. ¿Ve? Entonces, él subestimó el valor del sistema teocrático que
imperaba en la nación. Ante la amenaza de los enemigos fronterizos y en especial de los filisteos, los hijos de Israel pensaron que la mejor manera de organizar la nación sería por medio del establecimiento de una monarquía y un ejército bien organizado que pudiera dirigir los destinos del pueblo y defender las conquistas establecidas. Así que pidieron a Shemuel, uno de sus gobernadores más capaces, que llevara a la nación de la organización tribal a una organización diferente. Vea, hermano, Dios guiaba a la nación por medio de este hombre de Dios, este profeta, juez, sacerdote. Él le decía, esto es lo que vas a hacer, y él iba y hacía. Y a su nombre, Samuel no se gobernaba, era Dios quien lo dirigía. Pero Israel, amados hermanos, se le olvidó que en aquella tierra donde ellos los introdujo nuestro Dios, que antes estaba ocupada por gente terrible, Dios le dio la victoria y le dio la fuerza al pueblo para que los sacaran a todos de ese lugar. Y que los pueblos que se intentaron levantar contra Israel durante el tiempo que estos hombres estuvieron con vida, Dios los usaba para que siempre ellos estuvieran bien y no fueran invadidos por estas naciones enemigas. Ahora, una vez que estos hombres ya no estaban, como allí lo dije ahorita, Israel comenzó a sentir miedo de que pudieran venir nuevamente tanto muchos de los que ellos expulsaron o otros nuevos a querer apoderarse de sus tierras. Y ellos pensaron, ellos mismos, que necesitaban de un rey y un ejército que los defendiera. Cuando a ellos los defendía, era la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Amén. Y a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Y así pasa con nuestras vidas, hermanos. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza aún más en los hombres que en Dios. ¿Ve? Creemos más en el hombre que en Dios y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces comenzamos a dejar a un lado a nuestro Dios y comenzamos nosotros mismos a establecer nuestros propios métodos de seguridad, nuestros propios métodos en nuestras casas, nuestros propios métodos a donde nosotros vamos, y resulta, amados hermanos, que en vez de irnos mejor, nos va peor. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos despreciado el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos que usted ve que dicen que son cristianos, pero ellos hacen es como ellos quieren, no como dice Dios? Andan y viven como ellos quieren, pero no como se les dicta por dirección de la palabra de Dios. Y a su nombre. Entonces, esto, amados hermanos, lo que comenzó a ocasionar fueron graves problemas para la nación de Israel. Amén. Entonces, vea esto. En el tiempo de la monarquía, las implicaciones espirituales de esta acción, vea, fueron muy serias. La acción que ellos tomaron al ellos pedir que se les estableciera un rey, un hombre que los gobernara como tenían las demás naciones. ¿Ve? Esto, amados hermanos, las implicaciones espirituales de esta acción tuvieron serias consecuencias. Amén. Fueron muy serias. Entonces, vea, tanto Samuel como Jochai y Bajai fueron consternados por el hecho de que el pueblo no entendía todavía su especial papel y su relación única con el Señor. ¿Viste? O sea, ellos quizás se veían, iglesia de Dios, como una nación más de la tierra. Se veían como una nación más de las que ya existían, cuando Dios le había dicho que ellos eran una nación, un pueblo especial, un pueblo único en la tierra, hermano. Y a su nombre. Un pueblo único, diferente a los demás pueblos.
pero ellos quisieron ser como el resto de las naciones. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, queremos ser como los demás del mundo? Queremos que nos acepten como el mundo acepta a los suyos, porque la Biblia dice que el mundo ama a los suyos porque son de ellos, pero a los que son de Dios el mundo los aborrece porque no son del mundo. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, iglesia del Señor, ellos, por causa de esta situación, de esta decisión que ellos tomaron, trajo consecuencia. Entonces, Samuel fue consternado por el hecho de que el pueblo no entendía todavía su papel y su relación única con el Señor. Tampoco la confianza en que Dios, vea hermano, en que Dios sería su protector y su guardador, mientras ellos procuraban hacer su voluntad y agradecerle en todo por todo lo que Él había hecho por ellos. Y a su nombre. Qué cosa tan tremenda, iglesia del Señor. ¿Ve? Tampoco la confianza que en Dios sería su protector la tenían, hermano. Dios sería su guardador y que el hacer su voluntad, amado hermano, les garantizaría a ellos, gloria al Señor, su bienestar para todo. Entonces, no obstante, después de consultar con Yohei-Bajei, Samuel hizo los preparativos para reorganizar la nación de un sistema teocrático a un sistema monárquico. ¿Viste? Y Samuel lloraba por lo que el pueblo había hecho. Pero el Señor le dijo: tranquilo, Samuel, porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Viste? Es decir, desechar la voz profética. Ay, Dios mío. Es desechar a Dios, hermano. Porque la voz profética no proviene del hombre, sino que proviene de Dios a través del hombre. Y a su nombre. Es decir, Dios usa al hombre para hacer oír su voz en la tierra, hermano. Gloria a Dios. Y Samuel, es lógico, hermano, Samuel tenía bastantes años llevando el mensaje de Dios, la dirección de Dios, juzgando los asuntos del pueblo conforme a la ley de Dios, conforme a los estatutos de nuestro Dios. Pero el pueblo dijo: ya, no queremos más, queremos un rey, queremos un rey. Imagínese usted, a lo mejor el pueblo marchando por las calles, protestando. Irían: Samuel, queremos un rey, Samuel. Señor, esta gente se volvió loca, ¿qué le pasa a esta gente? Me están pidiendo un rey. Tranquilo, Samuel, tranquilo. Dale lo que ellos te están pidiendo, dáselo. Porque esos son gente rebelde, son gente terrible. Pero ellos no te están desechando a ti, Samuel. Me están desechando a mí, Padre querido. ¿Viste? Cuando nosotros, amado hermano, gloria al Señor, comparamos nuestras acciones como las que hizo el pueblo de Israel, entonces podemos dar con el clavo del por qué nos están pasando muchas cosas. Padre, señores, claro, es que cuando llego a la casa, después que el profeta me da una palabra, yo digo: está bien, pues, está bien, que yo voy a hacer lo que él diga. ¿No ves, pues? Padre querido, muchos lo dijeron. No sé si todavía hay aquí adentro quien lo diga todavía. Y si lo dice, bueno, debe ser bien valiente y prepárese, porque, oye, mi hermano, gloria al Señor. Muchos lo dijeron y no están. ¿Viste? Y a su nombre. Tremendo, ¿verdad, mi hermana Jenny? Que Dios traiga dirección a tu vida, hermano, usando la boca de un hombre, de una mujer, de un niño. O sea, es dirección a tu vida. Y cuando tú le preguntas: ¿usted hizo como Dios le dijo? No. Vaya a seguir llorando. Vaya.
sea, ¿qué esperas tú ahora que yo te diga? Padre querido, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces Israel, amados hermanos, desechó al Señor, desechó a su Dios, quien los formó, quien los hizo prosperar, quien los sacó de la tierra de Egipto, después de 430 años exactamente de esclavitud. Los alimentó con maná en el desierto. Vieron milagros y señales portentosas de magnitudes, hermanos, que wow. Un mar abierto en dos. Imagínate esto, Yomar. Una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios mío querido. No habían sembrado nada en ese desierto y Dios los alimentaba. De una manera sobrenatural los sacó Dios de Egipto. Y con todo y eso dijeron no. Por eso les decía al principio, tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Gloria a Dios. Amén. A lo mejor sobrenaturalmente tú estás con vida y no sabes por qué, porque a lo mejor para cosas que quizás tú viviste, tenías que ya haber estado muerto desde hace mucho tiempo. Pero sobrenaturalmente sobreviviste. Algo te guardó. Y ese algo es Dios, hermano, que tenía un propósito contigo. Amén. Pero luego nosotros nos portamos malagradecidos. Y yo y este ministro siempre somos de los que decimos, ¿por qué tiene que pagar Dios por nuestros errores? ¿Por qué siempre tiene que pagar el Señor? ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es, hermana Yarisma, que dejamos al Señor. Nos olvidamos de Él. No voy más para la iglesia. No oro más. No, o sea, tú no estás dejando a la iglesia solamente, estás dejando al Señor. Estás dejando a Él. ¿Ve? Y a su nombre. ¿Por qué siempre paga el Señor? ¿Por qué? Siempre tiene el que pagar. ¿De qué tiene la culpa el Señor? Si Él todo lo que ha querido siempre es hacernos bien. Entonces, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pregúntate a ti mismo, en vez de decir, Señor, te ves en un espejo, Luis, ¿por qué lo hiciste? Háblate a ti mismo. Alma, ¿por qué te rebelaste contra Dios? ¿Por qué no te sujetaste a lo que Dios te dijo? ¿Viste? Y a veces lo que decimos es, Señor, ¿pero por qué? No, no es el Señor, cabezón, eres tú. ¿Viste? Eres tú. Que por la rebeldía, por la desobediencia, se echaste a un lado la palabra de Dios. Y hay un pasaje donde uno de los profetas dice, o sea, que echan a sus espaldas la palabra de Dios, o sea, me importa poco. Ajá. Menospreciando eso, hermano. Pero luego el Señor dice, cuando entonces te encuentres en aprietos y tú te encuentres ahí bien apretadito y empieces a clamar y a llorar a mí, yo me voy a cerrar los oídos, dice el Señor. Y no te voy a escuchar. ¿Viste? Y a su nombre. Entonces Israel, hermano, rechazó el gobierno teocrático para que establecieran un gobierno monárquico. Un gobierno de hombres. Y al nombre de Cristo. Entonces el primer rey fue Saúl, quien aproximadamente en el 1040 antes de la era mesiánica fue ungido por Samuel. Saúl es por lo tanto el enlace político entre el sistema teocrático y el monárquico y el punto de transición entre un sistema de organización tribal a un sistema de organización absolutista. ¿Ve? Es decir, Dios quiso aún ayudar a Saúl a través del profeta. Entonces, Dios le ministraba al profeta y el profeta le daba el mensaje al rey para que el rey hiciera. Pero entonces el rey hiciera como él quería y no como el profeta le decía. Y a su nombre. ¿Viste? Ajá. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, este hombre, iglesia del Señor,
quien fue puesto ahí por el Señor, como todos nosotros conocemos la historia de Saúl, hizo cosas tremendas. Fue desobediente a Dios. Se le daba una orden y hacía como él quería. Y después no asumía sus propias responsabilidades, sino que le echaba la culpa a otros. No, que fue el pueblo, el pueblo. El pueblo no, tú no eres el rey. Dios no te dijo a ti. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Entonces, Saúl es por lo tanto el enlace político entre el sistema teocrático y el monárquico, ¿ves? Donde Dios hablaba al profeta, el profeta le daba la orden al rey para que el rey entonces le hablara al pueblo e hicieran, pero aún así su estado fue peor, ¿ves? Y el punto de transición entre un sistema de organización tribal a un sistema de organización absolutista. Entonces, vea, después de casi 30 años de gobiernos, Saúl no fue capaz de establecer el control israelita en la tierra prometida. No pudo hacerlo, hermano. No pudo cumplir el trabajo, ¿viste? Ahora, todo eso Dios se lo profetizó a través del profeta. Pero el pueblo dijeron, no me interesa. Queremos al rey. Queremos un rey. Entonces, vea, después de casi 30 años de gobierno, Saúl no fue capaz de establecer el control israelita en la tierra prometida. Y debido a su temperamento y prejuicios militares, cayó en una serie de apostasías que le costaron el trono. Sin embargo, el sucesor David logró establecer la monarquía recibida en todas sus fronteras y convirtió a Israel en una potencia militar y política de su época. ¿Viste? ¿Quién pudo lograr eso? David. Porque David fue un hombre con un corazón conforme al de Dios. Aunque David era el rey, David hacía lo que Dios le decía. Cometió su error, sí, y pagó las consecuencias. Pero David, amados hermanos, pudo organizar políticamente y militarmente a la nación de Israel, convirtiéndola así en una potencia militar y política de ese tiempo. ¿Viste? La gente le tenía miedo al ejército de Israel. La gente tenía miedo a ese pueblo. Entonces, David pudo finalmente vencer a los filisteos y también desarrollar un programa de seguridad fronteriza que aseguró un periodo marcado por la paz, la abundancia y la prosperidad nacional. Ahora, a pesar de que era David un hombre que estaba allí al frente del pueblo, pero ese hombre estaba haciendo allí lo que Dios le decía que hiciera. Por eso es que en su reino hubo esa prosperidad. Entonces, durante el tiempo de su reinado, David se las ingenió para unificar a todas las tribus de Israel de tal manera que el pueblo comenzó a pensar en términos de nación más que en términos de tribus aisladas. Parte de su éxito se debió no solamente a sus increíbles dotes de mando, sino también a su capacidad para ser sensible a la dirección de su Dios. ¿Viste? Más que la capacidad y los dotes que podía tener y poseer David, hermano, era lo que había en ese hombre. ¿Viste? Esa sensibilidad a la presencia de Dios, esa humildad y esa sencillez que caracterizaba a David, amado hermano, fue lo que le garantizó a ese hombre el poder haber hecho lo que hizo. Ahora, en estos días se nos está dando a nosotros una enseñanza sobre lo que es la normalidad del espíritu. Y dentro de esa normalidad encontramos entonces características como las que presentaba David. Y a su nombre, era un hombre sensible a la presencia de Dios. Era un hombre humilde. Un hombre manso a pesar de que era un hombre de guerra. Un hombre que humillaba su corazón delante de Dios. Un hombre con un corazón, con un espíritu como contrito. Un espíritu pobre. Y a su nombre, muy diferente a lo que fue Saúl. Entonces, vea, parte de su éxito
se debió no solamente a sus increíbles dotes de mando, sino también a su capacidad para ser sensible a la dirección de su Dios. Aún en los momentos más oscuros y críticos de su vida, como creyente, inteligentemente constituyó a Jerusalén como la capital de Israel. Y esto propició que la unidad política de la nación fuera establecida sin duda, de profunda efectividad espiritual. Amén. ¿Viste? Estableció allí la capital y todos tenían que dirigirse a ese lugar y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, de profunda efectividad espiritual, David estableció la nación sobre las bases seguras de una política apropiada, una economía sólida y un ejército bien entrenado, sino que además sobre el fundamento de la Torá. Gloria a Dios. ¿Viste? Gloria a Dios. David, amado hermano, no pensó solamente en lo político, en lo económico, sino también en lo espiritual. ¿Ve? Entonces él estableció la nación sobre las bases seguras de una política apropiada, una economía sólida y un ejército bien entrenado, sino también que además sobre el fundamento de la Torá. Hizo los preparativos, vea, para la construcción del templo, la reorganización sacerdotal y levítica para la adoración y la creación de innumerables instrumentos de alabanza con el mismo fin, en adición a las piezas litúrgicas que escribió y que todavía nos parecen salidas de sus manos cuando leemos sus inspirados salmos. ¿Viste? Gloria a Dios. Es decir, todo lo que este hombre expresaba a Dios, nosotros lo vemos en estos salmos gloriosos. Amén. ¿Viste? O sea, que este hombre tuvo algo tremendo, hermano. O sea, fue un instrumento glorioso en las manos de Dios para fortalecer la nación de Israel, organizarla políticamente, económicamente, militarmente y espiritualmente. Ahora, ¿bajo qué la estableció? Bajo las leyes de la Torá. Es decir, estableció el fundamento, amados hermanos, a partir de allí. Él no usó otra cosa ni se salió de allí, sino que usó fue la Torá. Amén. Y a su nombre. Entonces, él luego hizo aún los preparativos, hermano, antes de su partida, antes de él reunirse con el Adonai. Dejó todo preparado para que luego su sucesor continuara el trabajo. Amén. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, es muy importante, iglesia del Señor, nosotros pues no solamente establecer un fundamento firme en cuanto a la parte económica de nuestras vidas, en cuanto a la parte material, sino que principalmente, amados hermanos, un fundamento estable y sólido en lo espiritual primeramente. Y esto tenemos que hacerlo no basados en las costumbres y tradiciones bajo las cuales nosotros quizás fuimos educados desde nuestra infancia o bajo las costumbres que la sociedad tiene, sino que tenemos que hacerlo bajo los parámetros que están establecidos por Dios en su palabra. Amén. Mientras nosotros nos mantengamos allí y nuestro fundamento esté aquí, amados hermanos, mire que nosotros no vamos a caer, iglesia del Señor. Pero el día que nos apartemos de ellos, el día que pongamos a un lado los mandamientos de Dios, entonces a partir de allí comenzaremos situaciones fuertes en nuestras vidas. Amén. Porque todo lo que Dios dejó escrito aquí en su palabra, hermano, es para un bienestar nuestro. Amén. Y gloria damos a Dios por la clase que se inició, que se está llevando los sábados. Amén. Donde sé que poco a poco vamos a ir profundizando más en aprender sobre todo lo que realmente, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que guardarnos en hacer. Amén. Y a su nombre. Porque así como el propósito de Dios era de crear esta nación para que
fuera diferente a las demás, el establecimiento de la iglesia en la tierra, hermano, no iba a diferir también de eso, sino que también era para hacer diferencia, amén, en cualquier lugar que llegase, y que a través de nosotros, de la iglesia, dar a conocer a Jesús a las naciones, dar a conocer el evangelio, la salvación de Dios, esas buenas nuevas de salvación, amén. ¿A través de qué? A través de nosotros, a través de la iglesia, amén. Entonces lo dejamos hasta aquí, hermano. Gloria al Señor. Esto es un tema que es bastante interesante, amén. Es un tema de lo que es la parte histórica.